Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares en MEDOC. Hoy vamos a resolver un ejercicio de física con composición de movimientos. Comencemos. Bien, aquí tenemos nuestro enunciado. Nos dicen que una barca que lleva una velocidad de 3 metros partido por segundo cruza un río perpendicularmente a la dirección del agua. El río fluye a 5 metros por segundo y su cauce tiene 60 metros de ancho. Hallar el ángulo y la distancia que se desvía la barca y determinar la velocidad resultante, así como el tiempo empleado en cruzar el río. Bien, vamos a, primero que nada, realizar un esquema de nuestro río y nuestro movimiento. El río estaría representado por estas dos líneas. Vamos a trazar un par de ondas que hagan efecto de agua. Uy. Bien, este sería nuestro río. Y nosotros tenemos una barquita que va a cruzar desde un lado hasta otro lado. Y tengan en cuenta que la corriente hará desviarse la barca, entonces llegará a la otra orilla con cierta desviación. Bien, los datos que nos dan es que la barca lleva una velocidad de 3 metros por segundo. La barca intenta avanzar perpendicularmente al río, intenta cruzarlo con esta dirección. Por lo tanto, la velocidad de la barca sería esta. Y al mismo tiempo, el río fluye a 5 metros partido por segundo. Eso sería hacia la derecha. La corriente del río es esta. Pues la velocidad del río la podemos colocar aquí. Bien, entonces la velocidad que va a llevar la barca en realidad será la composición de la velocidad de la que lleva la barca sola y la que tiene el río será la resultante de estas dos velocidades. Esto es lo que nos están pidiendo, la resultante de estas dos velocidades. Y también nos dicen que el río tiene de ancho, no nos olvidemos, 60 metros. Bien, entonces, si sabemos que, vamos a dibujar aquí las velocidades. Esta sería la velocidad de la barca, esta sería la velocidad del río y aquí tendríamos la resultante. También podemos marcar aquí el ángulo que se desvía. Y además, si este es el ángulo que se desvía, esta es la distancia que se habrá desviado. La desviación, vamos a ponerlo aquí. Bien, pues entonces, en primer lugar, vamos a calcular esa velocidad resultante. Teniendo en cuenta que esa velocidad es igual a la suma pero vectorialmente, ¿vale? A la suma de la velocidad que llevaba la barca más la velocidad que lleva el río. Pues vamos a calcular el vector velocidad de la barca, que es teniendo en cuenta que se está moviendo 0 metros por segundo en la dirección Y, que es la dirección. Tengan en cuenta que X es el eje y Y es el eje, suena raro, ¿verdad? J. Entonces, se está moviendo, la barca se mueve a 3 metros por segundo, pero en el eje J, no en el eje Y. Entonces el vector es el 0,3. Y la velocidad del río, que se mueve en X, es decir, en Y, sería 5 metros por segundo en la coordenada Y, más 0 en J. Pues no se mueve hacia arriba. Por lo tanto, este vector será el 5, 0. Pues ahora, para tener nuestra velocidad resultante, tenemos que sumar vectorialmente estos dos vectores. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy fácil, coordenada a coordenada. 0 más 5, 5.
y 3 más 0, 3. Las X con las X, las Y con las Y. Y esto, unidades, metros partido por segundo. Bien, pues este es nuestro vector resultante. Pero si queremos saber cuál es realmente esa velocidad, tenemos que calcular su módulo. Y su módulo será la raíz de las coordenadas vectoriales al cuadrado. Es el teorema de la hipotenusa. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 25 más 9, bueno, la raíz de 25 más 9, vamos a poner el resultado ya directamente, es 5,83, momento, aquí, 5,83 metros partido por segundo. Bien, esto sería la parte en la que me pide que determinemos la velocidad resultante. Vamos ahora a calcular el ángulo. El ángulo que lo hemos llamado alfa. Bien, vamos a recordar un poquito de trigonometría y tengamos en cuenta que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto a ese ángulo partido por su cateto contiguo o adyacente, también lo llamamos. Si nos fijamos en este rectángulo que tenemos, donde pusimos aquí, aquí tenemos este esquemita, tenemos este rectángulo, entonces nosotros lo que queremos calcular es este ángulo. Bien, pues ¿quién es el cateto opuesto al ángulo? ¿Quién está enfrente del ángulo? El cateto opuesto al ángulo es VR, la velocidad del río, porque es este de aquí. Y este de aquí es igual que este de aquí, que es la velocidad del río. Bien, voy a borrar estas marquitas. Y todo esto dividido entre el cateto adyacente al ángulo. El adyacente al ángulo siempre es el que podamos dibujar a la vez que el lado y el ángulo. Sería en este caso v, la velocidad de la barca. Esto sería 5 partido de 3. Si tenemos que la tangente del ángulo es 5 partido de 3, sabemos que el ángulo será el arco tangente. Lo hacemos con calculadora, ¿vale? De 5 partido de 3. Metemos eso en la calculadora y nos da que ese ángulo es 59,03. Bien, ya tenemos también el ángulo calculado. ¿Qué más nos pedían? Hallar el ángulo y la distancia desviada. Vale. Pues en tercer lugar vamos a calcular cuál es la distancia desviada. Para ello vamos a ver cómo cambia la posición en X. Fíjense bien, ¿vale? La desviación es cómo está cambiando la posición de la barca en X. Bueno, pues tengamos en cuenta que aquí hay dos ejes y que para el eje X la velocidad es constante, por lo tanto estaríamos en un movimiento rectilíneo uniforme y podemos decir que la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad, pero ojo, con posición de movimientos, la velocidad en X, ¿vale? La velocidad en X por el tiempo. Y luego tendremos también, por otro lado, que en el eje Y la velocidad también es constante, porque es la velocidad de la barca, igual que en el eje X era la velocidad del río. Es constante, por lo tanto estamos en un movimiento rectilíneo uniforme también, pero esta vez a lo largo del eje Y. Y sería igual a I sub 0 más V sub I, porque es un movimiento compuesto por T. Y ahora, si sustituimos, en el eje X tendremos que la distancia desviada o X será igual a la posición inicial en X, que era 0, más la velocidad en X, que hemos dicho que es la velocidad del propio río, que es 5 por T, y en el eje Y tendremos que 60, que es el ancho del río, la posición final de la barca con respecto al eje Y, es 60. Es igual a 0, que sería la posición inicial en el eje Y, más
3, que es la velocidad en I, que es la velocidad de la barca, por T. Y si nos fijamos, en el eje X tendríamos dos incógnitas, X y T, pero en el eje Y la única incógnita que tenemos es T, podemos despejar cuánto es el tiempo que tarda la barca en cruzar el río. Sería 60 dividido entre 3 es igual a T. Por lo tanto, T es igual a 20 segundos. Si ya tenemos el tiempo que se tarda en cruzar el río, que era algo que nos pedían también, con ese tiempo podemos calcular cuánto se desvía la barca, que sería X. La barca se desvía 5 veces T, o sea, 5 por 20. La barca se desvía 100 metros. Este es el desvío de la barca, 100 metros. Con esto tendríamos terminado ya todo lo que nos pedía este ejercicio, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!